amplia respecto de la recuperación del productivo. No limitamos el uso de ninguna sustancia porque no tenemos voluntad de requiere. Si te das cuenta, finalmente están todos los proyectos que pedimos, es que no parezca que estamos haciendo una transición porque no estamos haciendo una transición. Ok. Mi nombre es Joana Villanueva Asenjo. Soy licenciada en Filosofía, maestra en Educación, con especialidad en Educación por parte de la Universidad Tecnológica. Soy profesora de tiempo medio, más bien del ser tiempo, tengo 15 horas definitivas. Eso representa que las afectaciones laborales en la nueva malla curricular me está dejando con el 50% de mis ingresos. Buenas tardes a todos. Soy el profesor Víctor Valencia Colín, del plantel 5 satélite del Colegio de Bachilleres, y yo tengo 27 horas definitivas en el Perú. Tengo 17 años trabajando en la institución. Buenos días, compañeros. Yo soy Marcos Moscovaño, soy licenciado en Filosofía de la Academia de Filosofía del plantel 2. Tengo ya cerca de 8 años de antigüedad, 12 horas aplicadas y pues 6 horas que ahorita, dependiendo de los comunicados, quisiera poder llegar a completar las 28. Buenos días a todos, mi nombre es Rocío Muñoz Peralta, igual soy licenciada en Filosofía. Yo no tengo ninguna hora definitiva, de hecho mi contrato se acabó el 9 de agosto y con esta implementación de la nueva malla pues me quedo sin trabajo después de haber laborado continuamente durante 4 años en el Colegio de Bachilleres con contratos de 5 a 15 días y bueno, la incertidumbre laboral es muy fuerte en este instante para nosotros. Bueno, buenas tardes. Soy Ana Sánchez Martínez Díaz, soy profesora de la Academia de Lenguaje en el plantel 20, en el plantel 4. No tengo ninguna hora definitiva. Soy profesora desde el 2016 y lo mismo, ante esta nueva malla curricular, la academia se queda prácticamente sin la mitad de las horas que ejercemos y entonces sin la posibilidad de seguir laborando como docentes, no definitivos, y los profesores con pocas horas, pues sin la posibilidad de tener una carga horaria mayor a la que nosotros. Muy buenas tardes, mi nombre es Clara Olivia Rosas Acosta. Yo soy del plantel 4 de la Academia de Ciencias Sociales y de Filosofía. No tengo ninguna contratación definitiva con el colegio y le presto servicios desde el 2020. Sí, yo soy Daniel Macabón Cifuentes, maestro en Ciencias Sociales, trabajo en el colegio desde el 2015, tengo 21 horas definitivas. Como verán, pues son muchos años y casi todos tienen alguna situación de precariedad laboral, sea poquitas horas, sea muchas horas, y conforme pasa el tiempo las lógicas de precariedad se acentúan. Es increíble y inhumano que tanto tiempo y los colegas no puedan tener acceso a una jornada que dignifique su nueva labor en educación. Muy buenos días, mi nombre es Roberto Carlos Medina Rosas, soy licenciado en Filosofía, maestro en Educación Media Superior, licenciado en Derecho y maestro en Derecho. Y tengo 6 horas definitivas en el Colegio de Bachilleres, a pesar de que tengo 12 años trabajando para la institución. Muchas gracias. Buenos días a todos y todas. Soy la profesora Brianda Beatriz Alejandra Araiza, de formación artística, para la asignatura de actividades artísticas y culturales, cubriendo desde su fundación desde el 2010. Cuento con 24 horas base, queriendo llegar por lo menos a las 28 horas, que sería muy importante para todas y todos. Aquí presentando la problemática que vamos a enfrentar en el segundo semestre, donde somos la asignatura electiva, donde la educación artística debe de ser una buena oportunidad para todas nuestras y nuestros estudiantes. Hola, buenos días, soy Victoria Magallón, docente de los planteles del Colegio de Bachilleres en la materia de fotografía. Hubiera cumplido 3 años de continuidad, pero pues actualmente me quedé sin materia de trabajo, lo cual me impide firmar comunicados. Buenos días, soy Marco Fernández, del plantel 8 Guajimalpa. Voy a cumplir 30 años en la institución, soy doctor en Sociología, tengo tiempo completo, soy de 40 horas clasificadas.
bajo ningún concepto y en ninguna circunstancia las mallas curriculares podían implicar modificaciones que alteraran derechos laborales. Y eso quiero ser claro. La situación de precariedad es preexistente a los cambios curriculares. Entonces, quisiera empezar separando la discusión. Entiendo perfectamente la situación de precariedad de las maestras y los maestros. Tengo muchos años dedicada a estudiar precisamente esas situaciones. Entonces, en ningún caso los cambios en la malla curricular están buscando ser una reforma laboral, de eso quiero ser claro. Que sí buscan ser una flexibilización para las trayectorias estudiantiles. Y eso no implica que un maestro vaya a perder su trabajo o que una maestra vaya a perder su materia. Sí, necesariamente va a haber modificaciones que alteren las estructuras curriculares, pero esas horas, la instrucción que dio nuestra particular es que se dediquen a otras actividades igual de necesarias en las escuelas. En las escuelas necesitamos más horas de acompañamiento, no menos. Y la subsecretaria Tania, así como una servidora, estamos convencidos de eso. ¿Qué sí sucede? Debíamos garantizar una portabilidad de los aprendizajes. Para garantizar una portabilidad de los aprendizajes, el marco curricular común de la educación media superior requiere construir un piso parejo y para eso no pueden estar en distinto orden las asignaturas, porque si un estudiante requiere cambiarse de escuela o mudarse de entidad federativa, necesitamos que no pierda la trayectoria educativa que ya realizó. Ese es el principal espíritu del marco curricular común de la educación media superior. Creo que con eso todas y todos estamos de acuerdo. Entonces, es verdad, hay algunos cambios que perjudican a algunas comunidades docentes y otros que perjudican a otras. ¿En qué sentido? Ok, una asignatura que se daba en un semestre cambia de semestre. ¿Qué no puede pasar? Que esa sea una excusa para que esa maestra o ese maestro se quede sin trabajo. Lo que necesitamos hacer es la instrucción que se le dio a los directores generales de todos los subsistemas, así como a los subsecretarios de todos los estados, es buscar adecuar la estructura de forma tal que en los casos en que tenemos presión por ampliar la cobertura, abramos un nuevo grupo en esa escuela. Eso no es menos horas de clase, todo lo contrario. Eso es, con la misma planta docente podemos necesitar atender más estudiantes, pero ya no podemos tener grupos más grandes, ¿verdad? Requerimos flexibilizar la malla curricular de forma tal que de repente tengamos que dar pensamiento filosófico y humanidades uno en vez de a un grupo, a dos grupos. ¿Por qué? Porque es el requerimiento que tiene el bono demográfico actual, que implica que tenemos muchísimas necesidades en términos de ampliar la cobertura de la educación media superior, y han sido debates públicos donde todas y todos hemos estado enterados. El sábado la presidenta inaugurando un plan de poco decía, ya alcanzamos 200.000 lugares, necesitamos llegar a 400.000 y tenemos una meta de llegar a una cobertura del 85%. Esa es la meta en términos de gobierno, pero la meta en términos éticos, ustedes esto lo entienden mejor que yo, sería poder llegar al 100%, porque eso es lo que nos mandata el tercero constitucional, que lleguemos con la educación media superior a todas y todos en nuestro país. Entonces, hay un catálogo nacional de optativas que lo estamos elaborando en este momento con los equipos académicos de todos los subsistemas, no solamente del Colegio de Bachilleres. ¿Qué implica este catálogo nacional
perspectivas, que hay asignaturas que no se encuentran en el marco curricular común, pero que van a formar parte de la oferta educativa de las escuelas. Y perfectamente allí entran todas las asignaturas que ustedes mencionaron hoy en un nuevo componente electivo. ¿Qué implica que es electivo? Implica dos cosas relevantes que todavía no se han hecho públicas, pero yo hoy se las vine a explicar para que ya evitemos radio pasillo y tengan la versión oficial de la autoridad federal. Que en algunos casos vamos a poder abrir grupos multigrado, porque necesitamos que nuestras y nuestros estudiantes tengan el mayor abanico de saberes disponibles. Y si un estudiante de un bachillerato tecnológico le interesa la epistemología, que se abra porque no está solo. Si es un estudiante de primero, uno de tercero y uno de quinto, perfecto, tenemos una clase de epistemología. Si en un bachillerato general nos interesa un taller de ciencias, no me gusta cuando hablan de ciencias exactas o ciencias duras, pero hablemos de ciencias naturales, experimentales y tecnología, que es una asignatura de marco cultural común. ¿Por qué voy a privarle de esos conocimientos? Porque haya elegido su formación laboral básica en contabilidad. Si quiero que el día de mañana transite a su vida adulta en el proyecto que quiere, y eso puede implicar hacer una carrera universitaria, por ejemplo, diferente a la formación o a la especialización que eligió en su bachillerato. Entonces, el propósito de esta flexibilización curricular es abrir opciones para las y los estudiantes. En ningún caso esto puede implicar cerrar opciones de asignaturas que ya se están dando, ni dejar maestras y maestros sin trabajo. Y en eso voy a ser muy clara, porque la subsecretaria ha sido bastante cuidadosa siempre que lo hemos platicado con las fracciones sindicales que sea, con los equipos docentes de distintos subsistemas, en que esto no lo íbamos a permitir. Entonces, les pido un poco de paciencia, porque esta semana sí se van a publicar las mallas curriculares, así como el documento de sustento. Y en ese documento de sustento, esto que yo estoy diciendo, sí está en sobre blanco. Por eso mismo el colega insistía con el tema de la transmisión, porque tenemos que esperar los comunicados oficiales, entre otras cosas, porque no hemos querido lanzar un comunicado hasta no tener una retroalimentación, una escucha con las personas involucradas. Entonces, bueno, por mi parte es cuanto, y más bien escucho y atiendo lo que necesito. Muchas gracias, Virginia. Este modelo para varios de nosotros no es ajeno. Hemos tenido la oportunidad de trabajar en Haití, entonces sabemos lo que estás planteando de fondo. Nunca, y lo sabe Adriana, que nos ha atendido ya en varias mesas, nuestra preocupación y nuestras advertencias jamás estuvieron dirigidas hacia el abordaje académico, porque sabemos lo que hay de fondo. O sea, entiendo el pathway, entiendo el circo, entiendo todo lo que me digas, y además a mí me parece que es momento de que México llegue a esa posibilidad educativa y que todos nuestros jóvenes tengan esa posibilidad de ejercer su autonomía, empezando por elegir aquello que quieren aprender. Eso a mí me parece maravilloso, y nunca se ha tratado de una discusión académica. Que ustedes tengan tan claro que no va a haber aplicaciones laborales por implicación no es algo que el Colegio de Bachilleres esté respetando. Creo que es importante que conozcas la estructura mediante la cual nosotros accedemos a materia de trabajo, porque al final del día, cuando trabajamos por hora, y que eso va en contra de un marco laboral posible para llevar a cabo un sistema internacional de bachillerato en donde los maestros están pagados por tiempo completo y ejercen frente al grupo la mitad de las horas, por ejemplo están de 7 a 3 y solamente tienen
No es lo que ocurre en el colegio de bachilleres. Nosotros trabajamos por hora. Y la indicación que salió desde aquí, y eso es algo que hemos tenido claro desde el principio, que fue no va a haber afectaciones laborales, también hubo una contradicción que fue, bueno, si ya se les dio la materia en segundo semestre y en esta reorganización para que todos puedan transitar y lleven lo mismo en cada semestre, pues entonces guárdenles la calificación. Lo que está ocurriendo es que esa materia de trabajo la están desapareciendo. En el tercer semestre del colegio de bachilleres se van a dejar de dar 5 horas de filosofía, 3 de cultura digital y 2 de geografía. Eso es en tercer semestre. Luego en ciencias sociales se van a dejar de dar dos de investigación social. Dos de investigación social. De literatura, ¿cuándo se dejan de dar? Dos semestres y se transforman 3 materias electivas. Entonces, nosotros estamos aquí, bueno, acudimos primero a nuestras autoridades, les explicamos cómo estaba la situación, porque sí entiendo que tú nos digas, es que los muchachos necesitan mayor acompañamiento, y si tu área de especialidad es el feminismo, ábrete una materia que pueda ser elegida por los chicos. Lo entiendo perfecto porque hemos trabajado en ese sistema. No solamente eso, nosotros aquí tenemos proyectos que no son pagados y que los llevamos a cabo en el interturno de 1 a 3 de la tarde por amor y dedicación a nuestros estudiantes. También les propusimos que eso fuera tomado en cuenta como materia electiva. De todo eso no recibimos la respuesta. Lo que sí recibimos fue la publicación de los comunicados de horas. El colegio de bachilleres nos tiene topados sin ningún fundamento legal a 28 horas frente a grupo, cuando la jornada laboral es de 40. Eso significa que nos pagan lo que ponemos frente al grupo. Jamás nos han pagado 1 hora, sobre todo los que no tenemos todas esas horas completas. Nunca nos han pagado 1 hora por actividad académica. La política del colegio de bachilleres es todas las horas deben ser ejercidas frente al grupo. ¿Ok? Nunca hemos tenido, y ahora por ejemplo orientación vocacional están quitando horas de cubículo, que era precisamente esta posibilidad de acompañar a los estudiantes en ciertos procesos. Entonces, yo confío en que tu visión educativa y este planteamiento académico se corresponde muchísimo con un sistema que funcione, que está aprobado no solamente en el bachillerato internacional, sino en el sistema finlandés. Me queda clarísimo, pero las condiciones de trabajo no son así. Lo que quiero que sepas es que de cada grupo de tercer semestre se van a volar 10 horas en esta indicación de guardarles la calificación. Y eso ya es una afectación consumada porque hoy se publicaron los comunicados. En el plantel en el que yo estoy se publica posibilidad de 5 grupos, cuando el semestre pasado, en este mismo semestre, el año pasado, se publicaban 35. ¿Dónde está esa materia de trabajo? Entiendo que estás diciendo está en construcción, pero lo único que podemos saber que el colegio de bachilleres es capaz de hacer es lo que ha sido capaz de hacer. Y es una institución violenta con sus profesores. Es una institución que ha permitido trabajos de 3 horas. Es una institución que ha permitido contratos de menos de lo que marca la ley, que son 6 meses o 1 día. Es una institución que ha permitido que desaparezca la materia de trabajo y que se pierda quién sabe dónde. Entonces nosotros no podemos confiar en una institución que trae una trayectoria de maltrato sistemático a los docentes y mucho menos que les van a obedecer en sus indicaciones, ¿no? Porque además hemos construido un marco de estudio como colectivo en el que ha quedado comprobada una y otra vez que entre más puedan ahorrarse dinero en la docencia, eso es una práctica sistemática del colegio. Te traemos un documento en el que también vienes tú. Ahí dice, hay una petición, una solicitud de transparencia en donde estamos pidiendo la cantidad de profesores que ejercieron en este semestre que terminó ayer y que los contratos se les terminaron ayer, para saber cuántas horas ejerció cada uno y con eso se va a ver la afectación real de cuántos quedan fuera. La pregunta que yo te haría es, ¿cuál va a ser la consecuencia? Porque la nuestra es perder salario. ¿Cuál va a ser la consecuencia para quienes no ejecutaron estas disposiciones federales? Porque los que perdemos siempre somos nosotros. Siempre, en todos los casos.
En ese mismo documento incluso pedimos que se eviten represalias porque hasta eso hemos perdido, ¿no? La seguridad de nuestro empleo. Desde que monten numeritos hasta que nos quiten proyectos porque levantamos la voz. Entonces sí es importante y te agradecemos muchísimo tu presencia, muchísimo. Queremos insistir en esto. No es una situación académica. Nuestra exigencia de las 40 horas como condición laboral justa para todos los docentes, empezando con un piso mínimo de 28, es la única vía en la que encontramos que los efectos del neoliberalismo en nuestra institución se puedan abolir de manera definitiva. Entendemos lo que están pidiendo de nosotros: flexibilidad, acompañamiento, incluso cariño a nuestros estudiantes. Cuidado, entendemos heroicos, entendemos lo que nos están pidiendo de verdad, pero las condiciones laborales en las que estamos no posibilitan que este hermoso proyecto de nación educativo se lleve a cabo con docentes que no tienen seguridad social, laboral, salarial, no somos reconocidos en absolutamente nada, y ejemplos hay un montón, ¿no? Eso a grandes generalidades. Lo que yo pediría es primero claridad en esta finanzas. ¿Qué va a pasar con esas 10 horas de tercer semestre en cuestión financiera? Porque estamos hablando de cerca de 9.000 horas al semestre, y pues bajita la mano son 21.8 millones de pesos, ¿no? Que no se van a ir al destino de nuestros bolsillos. Entonces, de entrada yo pediría esa claridad, ¿no? Y sí te reitero, ya está comunicado lo que podemos firmar para completar horarios. Ya existe, te lo podemos mostrar y es claro cuántas personas quedan fuera. ¿Qué hora quedó fuera completamente? La maestra Victoria hoy es una desempleada, tiene una hija, se queda sin acceso al sistema de seguridad social, se queda sin acceso a guardería, se queda sin acceso a clínica, se queda sin acceso a salud para su hija. Sí hay educación laboral y es importante que lo reconozcamos. Eso no puede pasar. Ya haremos lo que sea necesario. Y tengo instrucción de la subsecretaria para ello. Disculpe. Perdón, doctora Virginia, bueno, 3 puntos, ¿no? El primero, que sí es esta malla curricular, bien lo define, bien la desglosa, sí es, al menos aquí en el Colegio de Bachilleres, una repercusión laboral sin precedentes. Y vaya que había una precariedad persistente, como tú lo dices, pero esto lo haces tú, tal cual. ¿Por qué se da esto? Creo que lo dijimos una vez, tal vez falta de comunicación. Aplicamos una malla curricular con lógicas institucionales incompatibles, al menos aquí en el Colegio de Bachilleres, donde no hay acompañamiento para los estudiantes, donde no hay hora de descarga, hora trabajada, hora pagada. Hemos tenido contratos de 4 meses y a ver, hay otros 2. Entonces, lógicas preexistentes, pero en un gobierno humanista y progresista, debemos implementar este modelo tratando de ser sensibles y no indolentes, ¿no? Sí me parece muy importante ver qué objetivo tiene la Subsecretaría de Educación Media Superior, que en teoría, como lo planteas, es la flexibilidad, la incorporación, la inclusión, la portabilidad, excelente. Pero ¿cuál es el objetivo de nuestro querido Colegio de Bachilleres? Parece que no la excelencia educativa, tal parece que ha sido el ahorro. Porque si la instrucción fue no habrá implicaciones laborales, la mitad de los profesores del Colegio de Bachilleres y poco más tienen alguna u otra forma de precariedad laboral, sea parcial o sea total. No podemos trabajar con un proyecto educativo de calidad bajo esas condiciones. Entonces, bienvenido a los cambios, bienvenida a la malla, pero siempre y cuando sean asertivas para el contexto educativo y laboral. Vamos a ponerle así con estos cielos para no usar su tiempo. La nueva escuela mexicana 1.0, esta vamos a llamar la 2.0, ¿no? Trae proyectos muy bonitos como la escuela comunidad, los proyectos transversales. Todo eso al final requiere lógicas de actividad académica, de plática, de diálogo. Por eso se quita una hora, al menos en sociales nos quitaron una materia, una hora, y en esta oportunidad degradan investigación social, que era obligatoria, a electiva, ¿no? Entonces, ¿qué sí requerimos incluso para esos proyectos de investigación comunitaria? Un cierto arte de investigación, ciertas horas de descarga que nunca han estado presentes. Todos son buenos deseos, invitación a la intención, a la voluntad, pero no está institucionalizado
institucionalizada la lógica de excelencia educativa. ¿Qué sí está muy institucionalizado? Las lógicas de precariedad laboral, preexistentes, sí, pero agudizadas por la escuela mexicana 1.0 y esta 2.0, que hasta siento yo que es una congruencia, ¿no? Habrá menos materias, pero no se preocupen, no habrá afectaciones, pero es claro que al menos sin un esquema de grupos más pequeños, o sea, sin un esquema previo y adecuado y acoplado al colegio, sí las hay, como lo hemos demostrado cuantitativa y cualitativamente en varias dimensiones. Gracias. Sí, yo quería así hacer un planteamiento, ¿no? Yo quisiera que quedara muy claro la razón por la que estamos aquí. Nosotros, efectivamente, hay una precariedad preexistente en el colegio de bachilleres en nuestra contratación y es algo que ha venido pasando, se ha visto desde 2014 y justamente aquí la situación es que esa precariedad implica que cualquier reforma a una malla curricular implique una reforma o implique que haya consecuencias laborales, porque como lo mencionó Joana, solamente tenemos reconocidas para que se nos paguen las horas clase en frente del grupo, y cualquier malla curricular que disminuya las horas clase, pues disminuye la materia de trabajo, porque no, estas actividades académicas no son parte de nuestra materia de trabajo como estamos contratados nosotros. Y bueno, para no seguir como que abundando en los detalles particulares de la malla, pues la situación es, creo que lo importante aquí es que también venimos a decir, a denunciar esa precariedad y a decir, ya basta, ¿no? Porque efectivamente el hecho de un cambio curricular, un cambio académico tenga tantas consecuencias tan graves para tantas personas que durante 6 meses, un año van a perder su seguridad social, van a perder su ingreso, van a tener que pedir prestado, también, no sé, ¿no? Justamente es una injusticia, ¿no? O sea, que nosotros como seres humanos lleguemos y ahorita que salieron los comunicados estamos revisando a ver si hay materias, si no hay materias, para que nosotros podamos ver cuánto nos va a alcanzar, con cuánto vamos a vivir. Es una situación que consideramos inhumana, injusta, y claro que nosotros compartimos esta idea de que los adolescentes merecen esa libertad, que merecen ese acceso a construir su propia identidad, tienen derechos que deben ser tratados con amor, con cuidado, y nosotros también. Nosotros somos trabajadores, dedicamos nuestra vida a dar clase y a lo mejor algunos que venimos de las humanidades quizás no tendríamos demasiado campo laboral que elegir, pero hay otros que sí, ¿no? Gente de geografía, gente de química que lo hace por vocación, porque le gusta moldear a la juventud, y otros que no, pues tenemos que reconocerlo también, ¿no? También desde los profesores hay una heterogeneidad de aproximaciones, pero bueno, la realidad es esta, ¿no? También somos trabajadores, también recibimos un ingreso, también dependemos de lo que hacemos para poder sostener nuestro modo de vida, y en ese sentido pedimos algo en realidad, como todo trabajador, pues que se nos pague, que se nos garantice una continuidad, que tengamos una estabilidad, pues unas 40 horas a la semana es lo que pedimos. Tenemos conocimiento, sabemos que es complicado, porque todos los sistemas de bachillerato, o casi todos trabajan bajo esta lógica de contratación por hora, pero la lógica misma es adversa a la dignidad del trabajo docente. Entonces nosotros pedimos eso, ¿no? Pedimos que como cualquier otro trabajador podamos trabajar nuestras 40 horas a la semana y se nos pague. No todas frente a grupo, va a dejar de haber materias, van a hacer estas selectivas para que los alumnos creen y moldeen su propia formación. Eso es genial, ¿no? Pero que nosotros no dependamos de que de repente se puso de moda una materia u otra, de que de repente una crisis económica y ya tienen que trabajar, ya no pueden estar tanto tiempo con eso. Hay muchos factores que pueden cambiar, aparte de la propia voluntad del estudiante, qué tiempo, qué materias escogen. Nosotros queremos seguridad para nosotros, ¿no? Que esto no se pueda repetir. La única forma de no repetirse, porque que no continúe, aquí hay unas propuestas que hicimos para, incluso en estas condiciones, aminorar los efectos laborales, pero a mediano, a largo plazo, la única solución para nosotros como docentes es el trabajo por jornada, o sea, el trabajo continuo, el que se nos reconozca, el trabajo que hacemos al enseñar las estrategias de evaluación, al calificar las tareas, todo el trabajo extra clase, extra aula que hacemos, y justamente eso, el acompañamiento a los alumnos fuera del salón de clases o en otras dinámicas que nos han
ver cómo podemos aminorar o resarcir los daños que ya ahorita son una realidad, porque ya están hechos contrarios y son complicados. Vamos a hacer entrega de un documento donde el maestro Roberto Carlos va a dar lectura a las peticiones concretas. Sí, para que claro. Y de hecho vienen, ¿pueden las cartas copias, por favor, compañeros? De hecho viene también dirigido a ti, como coordinadora sectorial académica, también viene dirigido a ti. Lo tienen interesante todos, ¿no? Por oficialidad, ¿no? Sí, oficialidad, porque como bien saben, la mayoría de los documentos. No, la mayoría de los asuntos son presupuestarios y administrativos, no académicos. Entonces, yo puedo estar y escuchar, pero el techo presupuestario que se tiene sí es inamovible, entonces ahí sí tenemos que ser honestos y francos con esas situaciones. No depende de lo que yo piense respecto al pliego técnico. Sí, entendemos, pero igual, justo por eso lo tenemos por escrito, te vamos a poner, lo vamos a ir a dejar por sería de parte de todas formas, pero si lo quieres ir siguiendo en estas peticiones, lo tenemos, las peticiones concretas están en la página, ¿qué página era mucho? La página de licenciado. A partir de la 8. Ok, en la página 8, en el numeral 11 están las peticiones. Este documento viene dirigido a el secretario de Educación Pública Mario Delgado, a la subsecretaria Tania Rodríguez, a ti como coordinadora sectorial, al licenciado Héctor Bermúdez, que es el director del área jurídica del Colegio de Bachilleres, a la directora de la DEAPO, a Carolina Rosa, Roberto Carvajal, director de Finanzas, Rocío Castro Galván, que es la secretaria general del colegio, y a Diana Guzmán Ibáñez, directora de Planeación Académica del Colegio de Bachilleres. En el área de competencia estamos pidiendo respuesta a varias cuestiones. No todo le toca contestar a cada uno, pero sí creemos que tienen que estar enterados de absolutamente todo lo que estamos señalando y demandando. Que nuestra demanda es solamente una, que es la solicitud de respuesta fundada y motivada sobre la afectación laboral derivada de la implementación del nuevo marco curricular común y de la solicitud de transiciones en jornadas laborales completas como única medida para abolir los efectos del neoliberalismo en el colegio de bachilleres. Todas las aportaciones que en documentos previos hicimos a la parte académica para evitar la afectación laboral, además de que fueron ignoradas, no se nos dio respuesta por escrito, pondremos nuestra denuncia correspondiente en el área que tenga que ser. Pero derivado de esto, nuestra petición es una, y es un piso parejo para todos, correspondiente al salario de 28 horas, con una ruta trazable a obtener todos una jornada laboral completa de 40. Y pues vamos a seguir en todas las instancias que sean necesarias, porque la malla curricular sí, pero no en estas condiciones laborales. Le doy la palabra al maestro Roberto para dar lectura a las peticiones que están a partir de la página 8. Sí, muy buenos días. Entonces, fracción décima, peticiones. Con fundamento en lo anteriormente expuesto, solicitamos a las autoridades, primera, que reconozcan y atiendan por escrito la afectación laboral ya producida por la implementación de la nueva organización curricular, particularmente el recorte y pérdida de horas de materia de trabajo en las áreas y actividades antes señaladas. Segunda, que se establezca como objetivo institucional y ruta de trabajo la transición del modelo de contratación basado predominantemente en horas semana-mes hacia jornadas académicas de medio, 3/4 y tiempo completo, conforme a las figuras reconocidas en el marco contractual e institucional aplicable. Tercera,
Que el horizonte de dicha transición sea la jornada completa de 40 horas para todos y todas los docentes del Colegio de Bachilleres. Cuarta, que como medida inmediata de protección frente al recorte de materias de trabajo ya producido, se establezca un piso mínimo salarial equivalente a 28 horas para todo el personal docente, sin que ello implique renunciar a la demanda estructural de 40 horas. Quinta, que se formalicen y reconozcan dentro de la organización académica y laboral las horas de actividades y fortalecimiento académico que resulten necesarias para la implementación integral del nuevo modelo educativo, distinguiéndolas claramente de las horas de capacitación intersemestral. Sexta, que se informe cuál es el instrumento jurídico y contractual que sustenta la distinción, mejor dicho, discriminación, entre personal docente con horas definitivas y aquel que, manteniendo una relación laboral con el colegio, no cuenta con horas definitivas y que se explique su compatibilidad con las obligaciones constitucionales y legales de revalorización docente y trabajo digno. Séptima, que se entregue el análisis, diagnóstico, estudio técnico o evaluación de impacto laboral que haya servido de fundamento para implementar la nueva organización curricular. En caso de que no exista, que se reconozca expresamente su inexistencia y se realice un análisis pormenorizado del impacto laboral antes de profundizar la implementación de las medidas que produzcan nuevos recortes en materia de trabajo. Octava, que se informe qué medidas se adoptaron respecto del personal docente cuya materia de trabajo ya fue mutilada o eliminada como consecuencia de la reorganización curricular, particularmente en filosofía, geografía, cultura digital, orientación, ciencias sociales, lenguaje y comunicación, las áreas paraescolares, actividades artísticas y culturales y actividades físicas y deportivas. Novena, que la Dirección de Finanzas del Colegio de Bachilleres informe qué ocurre con los recursos presupuestales correspondientes a las horas de la materia de trabajo que dejan de ejercerse como consecuencia de la organización curricular, especificando montos, partidas de origen, destino presupuestal y fundamento de las modificaciones realizadas. Décima, que se informe el resultado de la evaluación y las medidas adoptadas por el colegio en materia de factores de riesgo psicosocial y entorno organizacional, particularmente respecto de los efectos laborales derivados de la implementación de la nueva malla curricular. Décima primera, que las autoridades expliquen de manera fundada y motivada la compatibilidad de la actual reorganización curricular y sus efectos laborales con el objetivo 3.2 y las estrategias 3.2.1, 3.2.2, 3.2.6 del Plan Nacional de Desarrollo 2025-2030. Décima segunda, que se establezca una mesa de trabajo institucional con la participación de la SEP, de la Subsecretaría de Educación Media Superior, la Coordinación Sectorial Académica, el Colegio de Bachilleres y el Colectivo por la Dignidad Docente, con calendario, responsables y ruta de seguimiento para construir la transición hacia jornadas laborales completas de 40 horas. Y la última, décima tercera, de conformidad con lo anterior, solicitamos a ustedes el compromiso de que no vamos a sufrir ningún menoscabo, no vamos a ser perseguidos y que no vamos a sufrir ningún tipo de represalia con motivo de nuestra organización y nuestra manifestación política. Toda vez que nos hemos conducido de manera siempre pacífica
y siempre de conformidad con lo que establece la ley. Y ojalá que esta situación se pueda resolver aquí, porque claramente dice el artículo 1 de la Constitución: queda prohibida la discriminación motivada por origen étnico o nacional, el género, la edad, las discapacidades, la condición social, las condiciones de salud, la religión, las opiniones, las preferencias sexuales, el estado civil o cualquier otra que atente contra la dignidad humana y tenga por objeto anular o menoscabar los derechos y libertades de las personas. Y también esto está en el Código Penal. Por eso les digo, ojalá que esta situación podamos resolverla aquí y no tengamos que ir al Ministerio Público a ver si allá vamos a tener una respuesta favorable. Dice el título 10º del Código Penal para el Distrito Federal: delitos contra la dignidad de las personas. Capítulo único: discriminación. Artículo 206. Se impondrá de 1 a 3 años de prisión o de 25 a 100 días de trabajo en favor de la comunidad y multa de 50 a 200 veces la unidad de medida y actualización al que, por razón de edad, sexo, estado civil, embarazo, raza, procedencia étnica, idioma, religión, ideología, orientación sexual, color de piel, nacionalidad, origen o posición social, trabajo o profesión, posición económica, características físicas, discapacidad, estado de salud o cualquier otro que atente contra la dignidad humana y tenga por objeto anular o menoscabar los derechos y libertades de las personas. Aquí claramente hay discriminación, porque la compañera de geografía ya se quedó sin trabajo. Hay discriminación porque se cancelaron las asignaturas que ya se mencionaron. Entonces, esas son las peticiones. Y bueno, agradezco mucho el lugar de esta petición. Yo creo que podemos concluir con esto. Agradecemos muchísimo. Perdón. A menos de los compañeros. Sí, el maestro Marco tenía una posición muy clara respecto a lo que se vivió aquí. Sí, bueno, quisiera empezar primero con una cuestión muy contradictoria que tiene nuestro colegio. Nuestro colegio pide que los profesores hagamos cosas, pero no nos proporciona las áreas para hacerlas. Por ejemplo, por poner nada más un ejemplo, para que los compañeros puedan o podamos subir de categoría, pide, entre otras cosas, constancias de aportación. Y ahora han salido con la idea de contar publicaciones. Publicaciones, exactamente, que los maestros publiquemos en revistas, cuando en ningún momento nos da la posibilidad de tener tiempo para hacer investigaciones, para publicar. Entonces ahí, como dice el maestro Roberto Carlos, otra vez hay discriminación. Te quieren evaluar algo que no te dan. Por eso nosotros decimos que estas 40 horas son necesarias, pero que se meta lo que se está llamando las horas de fortalecimiento académico. Horas donde los profesores tenemos la oportunidad de hacer trabajo colegiado, debatir con los colegas, hacer planes y proyectos de estudio, hacer publicaciones. Y entonces, cuando los compañeros quieren elevar su categoría, pues no se puede porque no hay publicaciones. Entonces, y así uno va encontrando ciertas cosas donde nuestro colegio trata mal a sus trabajadores. Yo les decía al principio, tengo 30 años, he visto pasar
muchas reformas en el colegio de bachilleres y siempre lesionan a los profesores, siempre los han lesionado. Ahorita lo más grave es que tenemos compañeras sin trabajo, ¿no? Sin trabajo, que ya no se van a dar, o niños con lo que no van a tener seguridad social, otros compañeros que van a ver disminuido su ingreso también, ¿no? Obviamente el colegio va a decir: estoy respetando tus derechos laborales porque tienes tantas horas, hay que las sigo manteniendo, pero ya no pueden tener acceso a comunicados. Decía la profesora Giovanna, en su plantel se publicaron 5, que es un plantel grande, imagínense, los planteles pequeños, un grupo. Entonces, en ese sentido, y el espíritu que tenemos es, no sé, que el colegio diga cuál es la ruta, cuáles son los acuerdos, hacia dónde vamos, cuáles son los resolutivos, qué ha hecho el colegio ante esto, cómo lo ha planteado, qué análisis ha hecho, cuál diagnóstico, porque no vemos nada del colegio. El colegio ha actuado muchas veces, esta no es la excepción, haciendo mutis. Y parece que en el colegio de bachilleres no pasa nada. Y sí está pasando a partir del día de hoy. Decíamos, muchas compañeras y compañeros, ¿qué digo desde hoy? Desde el viernes pasado se quedaron sin empleo, porque de una manera ilegal nuestro colegio da contratos de 5 meses con 29 días. Es decir, no quiere darles el otro día, porque con ese día son 6 meses y los compañeros tendrían derechos ante esas horas, ¿no? En ese sentido, le preguntó yo al colegio, le preguntamos al colegio, ¿cuál es la ruta? ¿Hacia dónde va la aplicación de esta malla curricular en nuestro colegio de bachilleres? Porque hemos estado en varias reuniones y la respuesta es eso: silencio, silencio y silencio, ¿no? Y entonces quisiéramos escuchar a los compañeros del colegio de bachilleres. Yo les voy a pedir 3 minutos porque sí me tengo que retirar, entonces para que el colegio de bachilleres investigue lo que requiere, quedan los colegas. Quisiera puntualizar 2 aspectos que me parecen relevantes. Más allá de la flexibilización curricular, la mayoría de las demandas que ustedes están planteando son presupuestarias. Como bien dijo la compañera, no son académicas. Entonces, la mesa de trabajo con la coordinación sectorial académica no tiene demasiado sentido, porque el problema no son los diseños curriculares, es un tema completamente administrativo y presupuestario. Entonces, con eso quiero ser clara, citando a la compañera, disculpame, son muchos, Joana, no son temas académicos. Ahora ustedes me lo dirigen a mí, no se lo dirigen a la coordinadora sectorial administrativa, por ejemplo. ¿Por qué? Pues porque el Colegio de Bachilleres es un organismo descentralizado. Pero ustedes tienen mucha claridad en que los temas financieros y administrativos se los plantean al Colegio de Bachilleres. Los académicos también los tienen que atender con el equipo académico del Colegio de Bachilleres. O sea, yo en general no suelo estar atendiendo estos temas porque hay otros equipos de la Secretaría de Educación Pública dedicados a esto. Entre otros motivos, porque pues, si ustedes no hacen mi trabajo, yo no hago ustedes, lo mismo con los compañeros. Cada dirección general es responsable de implementar las instrucciones que se emiten desde la subsecretaría y evidentemente la coordinación sectorial académica es la rectoría en diseño curricular, innovación educativa, formación, actualización y capacitación de maestras y maestros. Entonces, la mesa de trabajo será con el equipo académico del Colegio de Bachilleres, no con una servidora, no porque no me interese, sino porque realmente no tengo quien pueda darle seguimiento a esto. Nosotros solo tenemos una persona por asignatura dedicada a todo el rediseño, a la elaboración de materiales educativos, y a mi cargo está lo que básica son 5 direcciones generales. Entonces, no crean que tengo muy buenas condiciones laborales tampoco en términos de darle atención a las incompletas que tenemos que atender. ¿Qué quiero decir con esto? Disculpenme la broma fuera de lugar.
programación curricular que estamos instaurando en este momento, sí le pido al Colegio de Bachilleres que revise, porque la instrucción de la subsecretaria me consta fue que no tuvieran maestras y maestros afectaciones. Entonces, eso sí me permito dejarlo sobre la mesa. Los otros asuntos, insisto, no forman parte de mis atribuciones. Entonces, no podemos entrometernos en las atribuciones de otras autoridades federales ni de otras autoridades del tipo que sea, porque cada quien tiene que hacer su tarea y no ir a desordenarle la casa al vecino. En eso sí quiero ser clara, aprovechando que estamos aquí. Y poder separar cuáles son los asuntos propiamente generados por esta reorganización curricular y cuáles son sus demandas históricas, porque lo que plantean de las 28 y de las 40 horas son sus demandas, está bien y muy válido, para eso hay una mesa de trabajo y hay equipos dedicados a eso, pero no tiene que ver con la flexibilización curricular, son asuntos de otro calibre, ¿no? Había varias manos